Bien, vamos a iniciar esta charla de preguntas y respuestas respondiendo una primera pregunta y está relacionada con ustedes quiénes son, a qué iglesia pertenecen, en qué creen. Y claro, al principio cuando a alguien se le está invitando para que se convierta a Jesucristo y en esa conversión a Jesucristo se bautice en el nombre de Él, pues hay como muchas dudas en dar el paso. Las personas quieren seguir a Jesucristo, pero no quieren seguir hombres. O no quieren seguir una denominación en particular. Porque seguramente han oído cosas que no les gustan. Y tienen razón. Muchos están desgastados con la iglesia tradicional, la iglesia católica, que no presenta un evangelio que lleve a las personas a experimentar la vida en el Señor. También hay otras propuestas, no dentro de la Iglesia Católica, sino dentro de las iglesias evangélicas, que igual, al cabo del tiempo, las personas se desgastan, se cansan, se frustran, porque no encuentran la verdad. Y la verdad pues no solamente es Jesucristo, sino lo que Jesucristo enseña acerca de quiénes somos y cómo debemos vivir la vida cristiana. Entonces, como respuesta a ellos, podría abrir las escrituras y partir desde allí con el capítulo 2 del libro de los Hechos. En este capítulo, que se escribe en el libro de los Hechos, que son los hechos del Espíritu Santo, pero también son los hechos de los apóstoles que están inspirados por el Espíritu, pero también que fueron instruidos por Jesucristo, dan a la iglesia lo que la iglesia necesita aprender. Entonces, en el comienzo, la iglesia comenzó perseverando en algunas actividades o hechos, cosas que ellos hacían. Y cuando se habla de perseverancia es porque se mantenían en ellas. Dice que todos los días ellos se reunían. Se reunían en las casas. En las casas no solamente compartían alimentos de una manera sencilla, sino que también oraban, cantaban y compartían la palabra. La doctrina de los apóstoles ellos la compartían con alegría y sencillez de corazón. Entonces, ¿la iglesia qué es? La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando a uno le dicen cuerpo de Cristo, uno como que no se imagina muy bien de qué es que se está hablando. Porque el cuerpo de Cristo, cuando uno tiene claridad, pues uno se imagina como a Cristo antes de ir a la cruz. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo puede uno ser parte de alguien que es autónomo, independiente? No le entra a uno en la cabeza. Y tiene razón, porque Señor Jesús tomó la naturaleza humana, siendo Dios. La Biblia dice que Él se despojó de ser igual a Dios. Tomó la semejanza de hombre. Y no solamente eso, sino que se humilló hasta lo sumo. Porque no vino a ponerse en la posición de un rey, sino en la posición de un siervo. Vino a servir al hombre, dándole el mejor servicio que el hombre podía recibir, y era ser perdonado. El hombre necesitaba ser perdonado de su condición de pecador.
porque todos sabemos que pecamos, pero lo que a veces no sabemos es que pecamos porque en nosotros hay una condición interna. Esa condición interna es la herencia que nos dejó nuestro padre común, Adán. Cuando él infringe el mandamiento, cuando peca contra Dios, sobre él cae una ley de muerte y de pecado. Esa es la condición propia que el hombre experimenta cuando nace. Nace con una gran capacidad para pecar contra Dios. Es más, no es porque peque, sino porque en su naturaleza hay algo que impide que Dios pueda tener una relación con el hombre. Porque incluso los niños que no han pecado, porque no saben lo que es el pecado, ellos nacen con esa naturaleza. Entonces es necesario que el hombre sea redimido, que sea justificado o sea perdonado. Entonces la iglesia se inicia en el perdón que Dios le concede al hombre en la cruz, donde Jesucristo, como hombre, paga la deuda que el hombre le debe a Dios. Entonces Jesús, en su naturaleza, incluye a toda la humanidad. Al incluir a toda la humanidad en Él lleva a toda la humanidad a la cruz y allí la elimina. Entonces la humanidad pecaminosa muere delante de Dios, lo cual hace que Dios quede satisfecho en cuanto a su demanda de justicia. Entonces la justicia de Dios queda plenamente satisfecha por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso tenemos que entenderlo, porque no vamos a hablar primero de la iglesia sin saber de dónde nace la iglesia. La iglesia nace en el perdón que Dios le concede al hombre en Cristo, por lo que Cristo hizo. Entonces, cuando el hombre entiende ese evangelio que le muestra dos cosas importantes. Número uno, que el hombre es pecador y por cuanto es pecador está destituido de la gloria de Dios. Y número dos, que en la cruz Jesucristo paga la deuda. Cuando la deuda es pagada, entonces ya no hay reclamo de parte de Dios de que se le pague la deuda. Ya ha sido consumado. Ya entonces el hombre que ve esta noticia, este evangelio, acepta a Jesucristo, acepta el perdón que Dios le concede en Jesucristo, por la sangre derramada, porque el precio era la sangre, pero la sangre en su totalidad, lo cual significa la vida, porque en la sangre está la vida, y a mí me pueden quitar 1 litro de sangre y no morir. Incluso hay personas que donan sangre, pero si me quitan toda la sangre me muero. Y eso fue lo que sucedió con Jesucristo. Jesucristo derramó toda su sangre por causa de el hombre. Entonces, ese gesto de amor y esa obra en la cruz reconcilia al hombre, lo justifica. Y el hombre, siendo justificado, porque ha sido perdonado, cuando reconoce a Jesucristo, entonces recibe algo que antes no tenía: el Espíritu Santo. No cualquier espíritu, sino un Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es, como su nombre lo dice, no tiene pecado, no peca porque es santo. Ese regalo que Dios le da al hombre lo constituye automáticamente en miembro del cuerpo de resurrección de Jesucristo. Porque Jesucristo muere, pero también resucita. Y cuando resucita,
resucita en un nuevo hombre. Una nueva humanidad se levanta. Una humanidad que es santa. No la que hereda, la que nos da Adán como herencia, o sea, una humanidad pecadora. Sino que ahorita podemos tomar, al ser miembros del cuerpo de Cristo, o sea, ser la iglesia, podemos tomar la humanidad santa que hay en Cristo resucitado. Entonces, eso es lo que es la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una institución, la iglesia no es una organización humana, la iglesia no es algo que el hombre se inventa. No, la iglesia es el hecho consumado de Dios en la cruz del Calvario. El hecho, digo el hecho porque es una realidad, es algo que sucedió. Y lo que sucedió es que Cristo pagó por el hombre. Entonces, en el pago que Cristo hace, la iglesia puede renacer. El nuevo hombre puede renacer en una humanidad santa. Y eso que es santo, eso que es eminentemente espiritual, es lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, no podríamos decir que la iglesia tiene un nombre, como los muchos nombres que le dan hoy en día los hombres a la iglesia, porque quieren darle nombres. Entonces la iglesia de Pepito o de Pepita, tantos nombres que hay, que ni los menciono porque no vale la pena. Todo el mundo sabe que existen muchos nombres para identificar lo que es la iglesia. Algunos dicen, no, yo no soy cristiano porque yo soy católico, apostólico y romano. Entonces ellos creen que la iglesia es la iglesia católica, apostólica y romana, porque es lo que les han enseñado, es lo que les han metido en su cabeza, ignorante, y entonces les da mucho temor salirse de allí, porque les han dicho que la iglesia es la que salva. Entonces el que se sale de allí, pues está perdido. Pero aunque Cristo es el que salva, y salva por medio de su iglesia, tenemos que entender primero lo que es la iglesia. La iglesia, repito, no es algo que el hombre quiso algún día tomar para sí, adueñarse de, ponerse sobre, como si fuera un papa o fuera un pastor o fuera alguien importante que tomara el control del rebaño del Señor. No, la Biblia nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza. Entonces, para poder entender la iglesia también tenemos que entender la cabeza. Porque mire, un cuerpo no está completo sin cabeza. Imagínese un cuerpo descabezado. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería un cuerpo descabezado? O una cabeza sin cuerpo. Un decapitado, donde uno ve la cabeza pero no le ve el cuerpo. Ambas partes estarían muertas. Entonces la iglesia tenemos que imaginárnosla, no solamente como el cuerpo de Cristo, sino como ese cuerpo formado de muchos miembros, pero que se encuentran encabezados, teniendo una cabeza que es Cristo. Lo cual quiere decir que para que la iglesia funcione, la iglesia tiene que seguir las órdenes de la cabeza, o sea, de Cristo. Cuando la iglesia no entiende, no conoce a Jesucristo, entonces no puede ser el cuerpo de Cristo. O cuando la multitud de miembros que se dicen cuerpo o iglesia no siguen a la cabeza, entonces tienen que ser destituidos como cuerpo de Cristo. ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces, pensar que la iglesia es un lugar a donde yo voy, que es un edificio que se ha construido, que es una catedral, que es algo muy hermoso,
diseñado por el hombre y construido con el esfuerzo del hombre y con el dinero del hombre. Todo eso puede ser muy hermoso, muy grande, muy solemne, pero no es el cuerpo de Cristo. Es algo que el hombre ha hecho. Entonces los que entran en ese edificio, ellos no son necesariamente miembros del cuerpo de Cristo, sino que ellos son miembros de una organización humana que los ha controlado y que los hace creer que son la iglesia o que son parte de la iglesia. No, no es. Tampoco la iglesia es el grupo de personas que en algún lugar del mundo o ciudad, llámese Vaticano, se llaman la iglesia del Señor. Eso tampoco es la iglesia. No, la iglesia, repito, está conformada por dos. Número uno, la cabeza, que es Cristo, y número dos, su cuerpo, que está conformado de multitud de miembros que han nacido de nuevo, que tienen el Espíritu. Porque si la persona no tiene el Espíritu, no puede hacer parte del cuerpo de Cristo, que es un cuerpo espiritual. Por eso la importancia de reconocer en el Evangelio, de reconocer la necesidad de ser perdonado, de reconocer la condición pecaminosa que está en nosotros y la necesidad de recibir el perdón que Dios concede al que cree en Jesucristo. Entonces, ¿eso qué es lo que quiere decir? Que yo no me convierto en iglesia porque me bautizaron de niño. No. No, un niño bautizado que no tiene conciencia de su condición y que no confiesa que Jesucristo es su Salvador, no hace parte de la iglesia, aunque haya sido bautizado dentro de la institución humana. Solamente las personas que oyendo el Evangelio, reconociendo su condición pecaminosa y aceptando el perdón de Dios que es en Jesucristo por la sangre, porque la obra fue consumada en la cruz, pueden recibir el perdón y en consecuencia el Espíritu. Eso es lo que los hace miembros del cuerpo de Cristo. Al ser miembros del cuerpo de Cristo, ahora pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. No somos la iglesia ni de fulano ni de sutano. No somos la iglesia institucional o organizacional de alguien que la organizó y quiso darle un nombre según la denominación, creencia o tendencia. No, eso no es. Eso no es la iglesia. Ahora, eso es lo que nosotros no solamente enseñamos a las personas el Evangelio en primera instancia, sino los invitamos para que reciban a Jesucristo, porque se bautizan es en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de una institución, ni de ningún hombre que los quiera coger, los quiera controlar y los quiera llevar por cuenta del hombre o la organización. No, para nada. Primero yo tengo que ser oveja del Señor. Primero yo tengo que saber que quien me salvó fue Jesucristo. Es lo primero que yo tengo que saber. Lo otro que tengo que saber es que si de verdad yo puse mi confianza en el Señor Jesús como mi Salvador y tomé por esa decisión de hacerlo a Él mi Salvador y mi Señor, la decisión de bautizarme, tengo que entender que el bautismo tiene una importancia fundamental en este asunto. Porque el Señor es el que me salvó en la cruz, pero el bautismo es el que me salva a mí de estar abrazando el mundo. Mire que antes de que se me predicara el Evangelio, yo no sabía que estaba en el mundo. No sabemos que estamos en el mundo. El hombre está engañado sin saber a quién le pertenece. El hombre en la condición pecaminosa le pertenece más a Satanás que a Dios mismo.
El diablo es el príncipe de este mundo. Vivimos en el mundo y sin Cristo somos del mundo. Y somos guiados por la corriente del mundo. Y vamos en ese río sin saber hasta dónde nos va a llevar, porque un río o la corriente de un río te lleva. Uno no puede irse en contra de la corriente. De pronto un buen nadador puede nadar unas brazadas en contra de la corriente, pero termina siendo vencido por la fuerza del río y tiene que dejarse llevar. Entonces el mundo es una corriente que lleva a todos los que se encuentran en el mundo, los lleva a la muerte eterna. Eso hay que entenderlo. Entonces, para poderse librar del mundo hay que salirse de ese río. Y la única forma de salirme de ese río es bautizándome en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que significa el bautismo. Salirme de allí para ponerme en otro río, que es el río de Dios. El río de Dios, ese sí me va a llevar a donde Dios quiere que todos lleguemos. Entonces doy estas imágenes naturales para que podamos entender que tenemos el río, que es la corriente en la que navegábamos cuando estábamos en el mundo, sin Cristo, sin orientación, sin saber quiénes éramos. Hacíamos las cosas porque así nos habían enseñado, ¿verdad? De pronto asistíamos a una organización religiosa, pero lo hacíamos porque también así nos habían enseñado. Pero para nada conocíamos a Dios. No nos interesaba. Nos hablaban de Dios y sí, yo sé que Dios existe, yo sé que Cristo existe, sí, Él murió en la cruz, pero no teníamos ningún interés en rendirnos ante Él, en presentar nuestras vidas y decir, Señor, soy un pecador, reconozco que soy un pecador y que te necesito para que tomes control de mi vida y me guíes a donde tú quieres que yo vaya. Entonces esas decisiones son importantes en el corazón de cada persona, desde el momento en que tiene conciencia, desde el momento en que tiene la edad y su conciencia se despierta, desde ese momento a la persona hay que enseñarle el Evangelio, para que se dé cuenta que sí, que Dios es real, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Salvador del hombre, porque murió por el hombre, que Cristo es el que perdona el pecado, y cuando mi pecado ha sido perdonado, porque yo reconozco que Él tiene el poder para perdonar, y que lo hace sobre la base de la sangre derramada, entonces yo me hago un seguidor de Jesucristo. Eso es lo importante, que no nos vamos a convertir a una organización, sino que nos estamos convirtiendo es a Jesucristo. Cuando Jesucristo entonces es mi Señor, porque lo recibo como mi Señor y mi Salvador, entonces ahora me corresponde hacer lo que Él manda, porque un Señor manda. Ahora ya no soy esclavo del mundo, ya no soy esclavo de Satanás, ya no voy en esa corriente, sino que ahora debo ir en la corriente del río de Dios. Esa corriente sí me va a llevar a donde Dios quiere llevarme. Entonces, meterme en esa corriente significa hacerme parte de Él, hacerme parte de su cuerpo, hacerme parte de su iglesia. Entonces, sí es importante saber que la iglesia es algo que está allí. Es la respuesta que Dios tiene en Cristo para introducir a los hombres que han puesto su confianza en Él, para introducirlos en su río, para introducirlos en su propósito, para introducirlos en lo que Dios tiene para salvar la integridad del hombre. Porque es que la integridad del hombre no solamente es el espíritu. Hablábamos en días pasados de que el hombre es tripartito. Tripartito significa que no solamente tiene espíritu, sino que tiene alma y tiene cuerpo. Quiere decir que yo tengo que ser salvado de esas tres áreas importantes que conforman lo que yo soy.
Entonces el espíritu es renacido en el momento en que el Espíritu de Dios toca mi espíritu, porque yo he aceptado el perdón de Cristo. Listo, el espíritu ha renacido. Soy una nueva criatura, hago parte del hombre nuevo, hago parte de la iglesia. Ahora entonces, ¿qué voy a hacer si soy parte de la iglesia? ¿Qué voy a hacer? No me puedo aislar, porque soy parte ahora del miembro. Como miembro, soy parte de un cuerpo, que es el de Cristo. Repito, no es el de un hombre. No, la cabeza es Cristo. Si fuera un hombre el que gobierna, entonces yo me estoy haciendo parte de una organización. Pero si es Cristo el que es el Señor, y de eso se trata, de que nos reunamos es en el nombre de Jesucristo, de que hagamos lo que Jesucristo nos manda hacer, de que veamos las Escrituras como el mandato de Dios, como los mandamientos de Dios, que no son solamente los 10 mandamientos, sino que Jesús los resume en 2 mandamientos. Toda la ley y los profetas, Jesús la resume en 2 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, cuando nos reunimos como iglesia, cumplimos esos 2 mandamientos, porque nos reunimos en el nombre de Jesús para conocer a Dios, a adorar a Dios. Y segundo, para conocernos entre nosotros y también amarnos como Cristo nos ama. Para formar un cuerpo, que es el cuerpo que se edifica en el amor de Cristo. Y no hay otra manera de conocer el amor de Cristo que conociendo a los hermanos, teniendo comunión con los hermanos, dándose a los hermanos, sirviendo a los hermanos, intercediendo por los hermanos, ayudándole en lo que los hermanos necesiten. De esa forma, entonces el espíritu que ya vive en nosotros, que es el espíritu de Cristo, conquista nuestra alma. Porque nuestra alma tiende a ser egocéntrica. Egocéntrica significa que todo gira alrededor de él. Entonces, cuando uno es egocéntrico, uno no mira sino lo que uno quiere, lo que uno necesita. Uno no mira lo que necesita el otro. No, todo gira alrededor de uno. Esa es la característica de un alma que no ha sido salvada. De un alma, digo un alma. Puede ser que tenga el espíritu, pero todavía el alma se encuentra en una condición de inmadurez. La Biblia le llama a eso carnalidad o inmadurez, donde Cristo no es el rey, sino que yo sigo siendo el rey. De modo que ejercitar la actividad propia de la vida del cuerpo de Cristo es lo que me va a permitir a mí conocer a Cristo. Entonces las personas que dicen, no, yo me bautizo porque quiero que Cristo sea mi Salvador, pues ok, están diciendo lo correcto, pero para que Cristo sea el Salvador, ahora tiene que salvar el alma también. Ya salvó el espíritu, ahora viene a salvar el alma, que es lo que yo tengo que entregar. Lo más difícil, porque es muy fácil decir, no, yo sí, Cristo es mi Salvador, entonces voy a las aguas, Dios me da su espíritu, pero ahora no le permito al espíritu de Cristo ingresar al alma para salvarla. Eso sí no. Yo no quiero que mi alma sea tocada, yo no quiero que mi territorio sea invadido, yo no quiero que Él sea el Señor mío. Pero hermanos, Jesucristo no solamente es el Salvador, Jesucristo es el Señor. ¿Me hago entender? Y lo que significa Señor, ay, ay, ay. Eso quiere decir que ya no me gobierno yo, que ya no soy el amo de mi vida, sino que el amo de mi vida ahora es aquel que me compró a precio de sangre. Tengo que entender eso, porque Él compró la iglesia a precio de sangre. Significa que todo aquel que ingresa al cuerpo de Cristo, que es su cuerpo, es su siervo. Mírelo como en el cuerpo humano. ¿Será que los miembros de mi cuerpo
se resisten a las órdenes que yo les doy. Si yo le digo a una mano, vea, mano, avance hasta allá y coja ese vaso porque tengo sed. ¿La mano se resiste? La mano se quiere mover, pero también tiene que mover el antebrazo, y tiene que mover el brazo, y tiene que mover el cuerpo. O sea que la mano se puede extender. Pero si yo no extiendo el resto del cuerpo, entonces no puedo tomar el vaso. Todos los miembros de mi cuerpo trabajan para complacer las órdenes de mi cabeza. Porque en mi cabeza está todo el sistema. Y todo ese sistema que es inteligente quiere ser complacido. Entonces, si yo quiero avanzar hasta allá, pero los pies no se mueven, me voy a tener que arrastrar por el piso, como una serpiente, porque los pies no se quieren mover. Y a veces sucede con los paralíticos, que no les funcionan los pies, entonces aprenden a arrastrarse. Qué terrible que es eso, ¿no? Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo cuando nosotros nos ponemos de tercos y no le queremos servir. Cuando nosotros tenemos una posición como miembros de su cuerpo, estamos para servirle a Él. Porque Él es la cabeza solamente. Y nosotros somos miembros del cuerpo. De modo que cuando un miembro se resiste, es como si un miembro de mi cuerpo se estuviera resistiendo a prestarme el servicio que yo requiero. ¿Ustedes pueden entender eso? ¿Lo pueden entender? ¿Sí? ¿En serio? Entiéndanlo porque es así. Es así. O sea, así de delicada es la cosa. Cuando yo no entiendo eso, entonces, no, yo soy un cristiano. Porque algún día me predicaron el evangelio, algún día me acuerdo que me bauticé. Pero no sé lo que es el cuerpo de Cristo. No sé lo que es la iglesia. Y qué buena pregunta esta, que reclama saber, bueno, ¿qué es eso? Sí, me voy a bautizar, pero ¿y luego qué? ¿A quién le pertenezco? Ah, no, hermano, yo no me quiero bautizar para hacer parte de una organización. Totalmente de acuerdo. No te estás bautizando para ser parte de una organización. Algunos me han dicho, no, es que yo soy católico, entonces si me bautizo yo voy a tener que seguirte a ti. Y yo no quiero hacer eso. ¿Qué le respondo yo? Ni lo uno ni lo otro. Si te bautizas en el nombre de Jesús, vas a tener que seguir a la cabeza del cuerpo. Y el cuerpo no es ni católico ni evangélico. No es ni lo uno ni lo otro. Tienes que seguir es el cuerpo de Cristo. Tenemos que discernir que el cuerpo de Cristo es de Cristo, no es de nadie más. No es de ningún hombre. De ningún hombre por muy santo y muy poderoso y muy ungido y muy lleno de conocimiento. No. Es del único que puede darse el derecho a tener un cuerpo propio de él porque lo compró. Y le costó, ¿sabe cuánto? Su vida entera. Entonces tiene derecho absoluto sobre nosotros. Entonces la iglesia no solamente es el cuerpo de Cristo, sino está conformado de miembros que somos los que fuimos introducidos en el cuerpo para servirle a Él. Ya no nos servimos a nosotros, y si eso no lo entendemos, lloro y crujir de dientes habrá cuando el Señor Jesucristo venga y nos muestre el pésimo servicio que le prestamos cuando fuimos introducidos en su cuerpo. Entonces yo no quisiera, la verdad, yo porque entiendo eso, gracias a Dios, de pronto no lo entiendo a la máxima expresión, pero lo que puedo entender es que como miembro que soy del cuerpo de Cristo, ya no me debo a mí, me debo a Él. Mi vida es para Él. Las decisiones que tomo acerca de la vida tienen que estar centradas en los intereses de Él y no en los míos. No me puedo desplazar
de una ciudad porque qué bueno que me están ofreciendo vivir mejor en una ciudad, hay mejor trabajo allá. Y entonces, ¿qué? Yo como miembro del cuerpo de Cristo, ¿qué? Abandono pues y me voy, dejando abandonado el servicio que me corresponde prestarle a Él por buscar un mundo mejor para mí, sin saber que al lugar a donde voy se puede convertir en Sodoma o Gomorra, como le sucedió a Lot cuando se separó de su tío, donde Abraham le dice, bueno, mira tú y escoges tú. Abraham, sabio, le dice, bueno, escoja. Tal vez pensando, ese que es carnal va a escoger con sus ojos naturales lo que piensa que es mejor para él, porque no está pensando en lo mejor que es para Dios. Entonces escogió el valle, porque el valle se veía bueno para los ganados, allá había agua, y allá se fue a vivir. Terminó en Sodoma. Sodoma terminó. Ustedes conocen la historia de Sodoma, ¿verdad? Cómo terminó la vida de Lot. De allí tuvo que salir sin nada. No se pudo llevar. Bueno, si existieran los televisores y las neveras y las licuadoras y todas las cosas que hoy en día existen, no se puede llevar nada de eso. Yo creo que un morralito y la ropita que le puede caber en un morralito fue todo lo que se pudo llevar Lot con su familia. Todo lo tuvo que dejar, todo lo perdió. ¿Yo por qué digo eso? Porque esas historias nos ayudan a entender que cuando somos necios, que es una palabra muy parecida a loco, hacemos las cosas sin pensar lo que en realidad ahora somos. Porque hermanos, si de verdad nos hemos convertido a Jesucristo, no podemos vivir como necios. Tenemos que conocerlo, tenemos que saber quiénes somos para Él. Y ya no somos del mundo, no le pertenecemos a Satanás, no somos esclavos del pecado, no somos esclavos del mundo, no somos esclavos de lo que Satanás ofrece para que la gente, cogiendo las ofertas de él, no le puedan servir a Dios. Estamos para servirle al Señor. Es el mejor servicio y la mejor vida que una persona puede tener. Porque, hermanos, estamos sirviendo al Rey del universo, el que creó todas las cosas. No estamos sirviendo a Satanás. Satanás no paga. Aunque de pronto paga, pero no paga para vida, sino que paga para muerte. ¿Seguro? Entonces, ¿qué vamos a hacer entendiendo eso? ¿Vamos a vivir como los loquitos que éramos antes de conocer al Señor? ¿O vamos a vivir siempre preguntándole al Señor que lo que vamos a hacer realmente redunda en la gloria de Él? ¿O redunda en la gloria que yo estoy buscando para mí? No, eso es carne, eso es inmadurez, eso es ceguera, eso es estupidez espiritual, no es inteligencia espiritual. Por eso es necesario el arrepentimiento, o sea, el cambio de mente. Que nuestra mente sea la mente de Cristo y no la mente que teníamos cuando nos convertimos, pero no ha cambiado porque seguimos siendo iguales, pensando igual, buscando nuestra complacencia, buscando nuestro lugar, buscando lo que nos gusta. Y no es así, no es lo que nos gusta, porque entonces estamos haciendo es al diablo el Señor de mi vida y no a Cristo. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, el bautismo, cuando se hace bíblicamente, lo que significa es salir de la potestad de Satanás para entrar en el gobierno de Cristo. Si en realidad entiendo, porque a veces las personas van al bautismo porque siguen al amigo, o siguen la familia, o la niña sigue a la mamá que se está bautizando, o al papá, o a la prima, entonces él no se quiere quedar atrás. Ese bautismo no es el de la Biblia, no es el de los apóstoles.
Bautismo de los apóstoles, ¿quieres seguir a Cristo? ¿Entiendes lo que significa? Ya no vas a seguir más tus caprichos, ya no vas a seguir más tu vida, ya no vas a seguir más tu negocio, aunque no es que lo tengas que dejar. Ya no vas a seguir la vida licenciosa que antes tenías. No puedes hacer eso, porque no se puede servir a dos señores. No se puede servir a las riquezas y servir al Señor. No se puede servir a Satanás y servir a Cristo. Yo no me puedo sentar en la mesa de los demonios, donde los demonios son los que me dan el alimento. Y el alimento de los demonios, ¿cuál será? Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me complace. O sentarse en la mesa de Cristo, donde el alimento que recibo no es lo que a mí me complace, es lo que le complace a Dios. Porque eso que voy a recibir es lo que me va a transformar a mí en ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero seguidor de Jesucristo. Entonces, esto podría ser la respuesta a la primera pregunta. Vamos a dejar allí por esta respuesta, pero viene otra pregunta. Estamos dispuestos para la segunda pregunta.